¿Cuántos reconocen? Necesitamos avivamiento. La palabra trae avivamiento a nuestras vidas, pero tenemos que tener corazones abiertos. Así que yo les invito, abren sus corazones. Dios quiere ministrar a nosotros, quiere darnos fortaleza por medio de su palabra. Así que no se distraigan. Hablen sus Biblias a Hechos capítulo 4. Y mientras hablan sus Biblias, quiero darles un poco del contexto de este pasaje. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde. Y allí en la puerta del templo encuentran a un hombre que había sido paralítico desde su nacimiento. Piensen esto, ese hombre nunca había caminado. Y él se acostumbraba a sentarse allí, le traían a la puerta del templo, y allí él pedía limosna. Todos lo conocían porque era su costumbre, y mientras la gente pasaba al templo, allí lo veían todos. Así que cuando él ve a Pedro y Juan entrando a la hora de la oración, hermanos, eso me ministra, porque ellos tenían una cita de oración, así como cada uno de nosotros debemos tener esa cita de oración. A la hora de oración ellos iban al templo para orar, y dice la palabra que el hombre les ve, y Pedro y Juan les dice al hombre, dice, mírenos. El hombre les mira, y el hombre estaba esperando recibir algo de ellos, y Pedro dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que en ese momento Pedro le toma de la mano derecha al hombre y le levantó. Y ese hombre que nunca había caminado comienza a caminar. Dice la palabra, no solamente a caminar, a saltar y a alabar a Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios todavía hace milagros? Él no ha cambiado. Él es hacedor de milagros. Y Él lo puede hacer hoy en nuestros tiempos también. Pero la gente, cuando ven a este hombre que ya conocían, que siempre estaba allí, un hombre que nunca había caminado y allí saltando, alabando a Dios, ellos se llenan de asombro y quieren saber lo que pasó. Así que Pedro tiene la atención de todos. ¿Y qué hace Pedro en ese momento? Él comienza a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y vamos a comenzar a seguir la historia, continuar la historia en Hechos 4, versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro estaba hablando al pueblo. Dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo,
de Pedro y de Juan. ¿Qué es lo que vieron? El denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiero hablarles en los minutos que nos queden acerca del denuedo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos transforma, nos vivifica. Señor, nosotros estamos a la expectativa de recibir de tu palabra. Ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con fe en esta mañana y con corazones abiertos. Padre, yo pido tu gracia para comunicar correctamente lo que hay en tu corazón y que tu Espíritu Santo ministra cada corazón. Padre, tú sabes lo que necesitamos en esta mañana. Padre, pido que tú, por medio de tu Espíritu Santo, que tú hagas lo que solamente tú puedes y sabes hacer. Y que Cristo, tu nombre, sea glorificado aquí y ahora. Amén. Amén. El denuedo. Si tú vas a vivir una vida de santidad, si tú vas a vivir una vida que agrada a Dios, si tú vas a tomar buenas decisiones en estos tiempos, tú necesitas el denuedo. En inglés se dice boldness. Tú necesitas la valentía, el valor. Requiere el valor, la valentía para vivir una vida que agrada a Dios. Es fácil dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Es fácil hacer lo que es cómodo o lo que la mayoría hacen, pero para ir en contra de corriente y agradar al Señor, eso requiere valentía, requiere valor. Es fácil, muchas veces es mucho más fácil hacerlo incorrecto que hacerlo correcto. ¿Cuántos han estado en una situación en que tú sabes la decisión correcta, pero tú sabes que también esa decisión correcta va a ser difícil de hacer, que quizá tiene consecuencias, pero Dios nos recompensa cuando nosotros decidimos vivir una vida que agrada a Él? ¿Qué es el denuedo? El denuedo es osadía, confianza, es valor, valentía. El opuesto al denuedo, o en inglés boldness, el opuesto sería miedo. El opuesto sería timidez. Y hay que aclarar aquí, cuando yo digo denuedo o boldness, eso no quiere decir rudeza ni arrogancia, no se confunden, porque uno puede actuar con denuedo, con valentía y al mismo tiempo no ser una persona grosera. Hay personas que con rudeza responden a otras personas y lo llaman valentía. Eso no es valor, eso es ser grosero. Así que nosotros podemos ser firmes y al mismo tiempo actuar de una manera que da buen testimonio. Amén. De nuevo, primero en esta historia vemos de nuevo que ellos demostraron cuando ese cojo fue sanado. Imaginen eso. Ponte en el lugar de ellos, que tú vas entrando al templo y allí ves un cojo. Que así, todos lo han visto, 40 años, es difícil cosa que se sana. Él, porque siempre lo habían visto allí, 40 años, él nunca había caminado. Pero ellos tienen el valor de creer en Dios por lo difícil. Ellos tienen el denuedo de hablar la palabra de Dios a ese varón. Imaginen esto, que ellos le dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y luego lo tomen por la mano y lo levanten. Eso requiere valentía, requiere denuedo. Necesitamos el denuedo para creer en Dios por lo que se ve difícil en nuestras vidas. Necesitamos el valor de creer en Dios por lo que se ve que no hay una solución, lo que se ve imposible. Necesitamos el valor de creer en Dios por lo sobrenatural.
Dios sigue haciendo sanidades y milagros. Y muchas veces vemos a alguien con una necesidad y decimos, bueno, yo voy a orar por ti. Y no oramos en ese momento. Muchas veces somos culpables incluso de olvidar de orar por ellos. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos dicho, yo voy a orar y luego olvidamos orar. Pero ellos no dijeron, bueno, después yo oro por Dios. Allí mismo ministraron a la necesidad, creyeron en Dios, tuvieron la valentía para creer en Dios por lo sobrenatural. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos de miedo, tiempos de ansiedad. Hay tantas personas que viven ansiosos, viven preocupados, no tienen paz en su corazón. Y Dios quiere que nosotros seamos soldados de Él, soldados de Cristo, llenos de valor. Dios quiere llenarte de valor en esta mañana. Vemos en esta historia los saduceos estaban resentidos a ver el milagro. Uno piensa, bueno, que todos serían felices, ¿verdad? Un gran milagro. Pero los saduceos estaban resentidos. Versículo 2 dice, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo, enseñasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No todos van a ser felices cuando nosotros decidimos tomar una decisión de seguir a Cristo. No todos van a ser felices cuando nosotros somos obedientes a Cristo. Dice la palabra que 5,000 aceptaron a Cristo, 5,000 varones, gloria a Dios, por esos 5,000 que tenían corazones abiertos al Evangelio, pero había otro grupo. Un grupo de saduceos que se aferraban a su religión, se aferraban a su orgullo y no recibieron el mensaje. ¿Quiénes eran estos hombres saduceos? Los saduceos no creyeron en la resurrección. La mayoría de los sacerdotes en ese tiempo eran saduceos. Y ellos dijeron que no hay resurrección. Bueno, tienen un gran problema. Que Pedro y Juan estaban predicando, este Cristo que ustedes crucificaron resucitó de los muertos y ahora este milagro lo estamos haciendo en el nombre de Él. Y nadie puede negar que el hombre está caminando allí en medio de ellos. Estaban resentidos, su corazón cerrado. Hermanos, debemos cuidar nuestro corazón, que no nos aferramos a cosas que nos alejen de Dios. Que Dios quita de nosotros que cualquier cosa que está estorbando nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ellos se aferraban a sus creencias, se aferraban a sus ideas, se aferraban a su orgullo. Y esas cosas eran estorbos. Así en tu vida siempre va cosas que quiere estorbar, que quiere ponerse en medio de tu relación con Cristo. No lo permites. Echa fuera todo lo que quiere estorbar tu relación con el Señor. Esos saduceos eran las mismas personas que habían condenado a Jesús a la muerte. Y piensen un momento, dice la palabra que ponen a Pedro y Juan en la cárcel por la noche. Y en la mañana siguiente, ¿qué es lo que hacen? Traen a Pedro y Juan delante de ese grupo. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar delante de un grupo de personas y tener todos los ojos en uno? La mayoría no nos gusta. De hecho, ellos dicen, los estudiosos, que es uno de los miedos más grandes que la gente tiene, es hablar en público. O sea, normalmente no nos gusta a la mayoría, no nos gusta tener toda la atención en uno. Así que ellos tienen que aparecer delante de ese corte. Pero eso no es cualquier discurso que van a hacer. Esos hombres tienen el poder de condenarlos a la muerte. Ellos están siendo cuestionados por el mensaje que Pedro dio, que Jesús resucitó de los muertos. Y ellos hacen esa pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto?
En otras palabras, ¿quién está respaldando esto? ¿En qué nombre están trabajando ustedes? Ponte en el lugar de Pedro y Juan. Semanas antes, Jesús apareció delante de estos mismos hombres. Jesús estaba maltratado allí con estos mismos hombres. Esos mismos hombres, apenas semanas antes, habían condenado a Jesús a la muerte. En aquel entonces, unas semanas antes, ¿dónde estaba Pedro? La palabra dice que él estaba fuera, en el patio. Y cuando una muchacha, una sirvienta, se le acercó y le dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús. ¿Qué es lo que Pedro dice? No sé de qué hablas. Se comportó como cobarde. Se comportó en desobediencia, negando a Jesús frente a todos. Un cobarde fuera en el patio. En este momento, Pedro está delante de esos hombres educados. Y él sabe que tienen el poder de matarlo. Pedro sabe que Pedro no tiene elocuencia. Él no es un hombre educado. Él sabe que unas semanas antes, que cuando le habían acusado y le había dicho que tú eres con Jesús, Pedro lo negó, y no solamente una vez. Luego viene otra persona y dice también que Pedro había estado con ellos, y Pedro lo negó otra vez, y hasta Pedro llega a maldecir, llega a jurar. Y dice Pedro la tercera vez que le dicen, tú estabas con ellos. Pedro dice, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Qué cobarde. Qué cobardía, ¿verdad? 3 veces. Eso pasó unas semanas antes. Pero aquí vemos otro Pedro. Aquí le pregunté, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto? Y versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da valentía, nos da denuedo para hablar la palabra de Dios. Nos da denuedo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo responde Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Me gusta como lo dice la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice básicamente, Pedro dice, ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Gloria a Dios. Qué valentía, qué denuedo. ¿Y qué es lo que marcó la diferencia? El Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y él dice, déjenme decirles claramente, hermanos, nosotros debemos ser bien claros cuando proclamamos el Evangelio, cuando compartimos las buenas nuevas, que la salvación solamente es en el nombre de Jesús, que solamente por medio de Jesús uno puede recibir la salvación. Y si nosotros vamos a ser fiel al mensaje de Cristo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder testificar de las buenas nuevas de Cristo. Segundo de Timoteo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Él te ha dado el Espíritu Santo, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que nosotros tenemos que utilizar ese amor, ese poder de Dios y ese dominio propio. Imagina la presión. Imagina esa presión cuando preguntan a Pedro, ¿con qué potestad, con qué nombre han hecho esto? Y todos los ojos sobre él.
Hermanos, nosotros también necesitamos el denuedo valor de Dios para enfrentar las presiones de esta vida. Y las presiones vienen en formas variadas. Aquí es por oposición del enemigo. Muchas veces sentimos presión por oposición. Es un ataque del enemigo. Si tú vas a hacer la obra de Dios, vendrá oposición. Si tú te acercas a Dios, vendrá oposición. Y tú necesitas la valentía que viene del Espíritu Santo para poder enfrentar esa presión. Muchas veces la presión también no solamente viene del enemigo, muchas veces de las circunstancias, todo lo que las circunstancias que nos abruman en la vida. A veces por las luchas internas sentimos presión en la vida. ¿Y cómo actúas? ¿Cómo respondes a eso? Con el poder de Dios, con el amor de Dios y con dominio propio. No pierdes la cabeza en un mundo lleno de presión. No te dejes llevar por malas decisiones bajo la presión. ¿Cómo debemos responder a las presiones de la vida? Siendo llena del Espíritu Santo, responde con amor, con poder y con dominio propio. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. No pierdes el control, no reacciones de una manera que no agrada a Dios. Depende del Señor. Ellos declaran claramente en versículo 12, declaran y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que necesitamos el denuedo para creer en Dios por las cosas difíciles, las cosas sobrenaturales. También necesitamos el denuedo para predicar, compartir las buenas nuevas. Necesitamos el denuedo para enfrentar las presiones de la vida, o denuedo boldness necesitamos. Si tú vas a ser fiel al mensaje de Cristo, en algún momento alguien te va a criticar. En algún momento vas a ofender a alguien. Yo no sé las veces que he estado en una reunión, quizá en la ciudad o pública, y alguien ora al final y esa persona, en lugar de orar en el nombre de Jesús, hacen una oración, no sé si ustedes saben de qué hablo, hacen una oración general. Y no quieren mencionar el nombre de Jesús. Necesitamos declarar claramente que solamente la salvación se encuentra en el Señor Jesucristo. Las veces que yo he tenido la oportunidad de orar en una reunión pública, siempre oro en el nombre de Jesús. Y cuando tú compartes las buenas nuevas, no solamente menciones el nombre de Dios, usa el nombre de Jesús. Que quizá ellos están pensando en, bueno, Dios de Buda o Dios de Allah, lo que sea, pero es solamente en el nombre de Jesús que hay salvación. Versículo 13 dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y dibujos, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. La comunión con el Señor nos llena de confianza, porque cuando tengo comunión con el Señor lo conozco mejor y me doy cuenta, yo sirvo a, como cantábamos al rato, El Shaddai, el Todopoderoso. Yo reconozco, mi Dios es más grande que cualquier problema que yo enfrento. Yo lo conozco por medio de la palabra y la comunión del Espíritu Santo, y me llena de valentía a saber, Dios está con nosotros. La presencia de Dios. Pedro y Juan no tenían así muchas credenciales humanas, podemos decir. Eran hombres sin educación, pero actuaban con tanta valentía, con tanto denuedo que la gente reconocía. Hay algo diferente aquí. Son hombres ordinarios, sí, pero hay una diferencia, hay algo diferente en ellos. Y de la misma forma, quizá usted no ha tenido así una educación muy larga o no tiene así
no, según los estándares humanos, quizá usted no está calificada por ciertas cosas, pero cuando la presencia de Dios está con uno, hay una confianza y hay una seguridad. Reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a seguir leyendo versículo 14. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Vamos a hacer una pausa allí. Estos hombres, este mismo grupo, había decidido condenar a Jesús a la muerte y pensaron, bueno, cuando lo crucificamos, entonces se acabó el asunto. Pero ¿qué es lo que pasó? Cristo resucitó, salió de la tumba triunfando sobre la muerte. Y luego cuando ellos escucharon ese Cristo que ustedes crucificaron, pues dicen que resucitó. Dicen que lo han visto. Entonces ellos arman un plan y su plan es este. Ellos comienzan a divulgar rumores. Comienzan a crear rumores y dicen a la gente, bueno, es que sus discípulos robaron su cuerpo. Ese es el rumor que ellos comienzan. Pero hay un problema. Ahora esos mismos discípulos lo habían visto a Cristo resucitado, lo habían visto a Cristo, tenían un encuentro con el Cristo resucitado. En el día de Pentecostés recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y después de que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, predicó Pedro y 3,000 creyeron. Y ahora este hombre que todos reconocían que había nacido cojo, ahora está caminando, ahora está alabando a Dios. Y dicen que es en el nombre de Cristo a quien crucificamos. Pues ellos tienen un gran problema. Como que no pueden parar la obra. Intenten todo, pero no pueden parar la obra. Y todo lo que hacen para parar la obra hace que la obra crezca. Hermanos, Dios puede voltear el ataque del enemigo para nuestro bien. Dios puede usar aún lo negativo, lo difícil, lo doloroso para avanzar sus propósitos en la tierra. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo desde una cárcel decía estas palabras. Decía, yo sufro y yo estoy encadenado en cadenas como un criminal. Pero luego decía, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. No está presa la palabra. No podían parar la obra. Versículo 18 de Hechos 4 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Gloria a Dios. Eso requiere valentía. Ellos básicamente están diciendo, nosotros escogemos obedecer a Dios encima de ustedes. Ese grupo les dijo, no pueden hablar más en el nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Bueno, yo sé que nos pueden matar, pero nosotros tenemos más temor a Dios que a la gente. ¿Quieres saber la cura del temor? Es temerle más a Dios que a cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Cuando tú tengas temor a Dios y tú reconoces, mi Dios es más grande y hay una reverencia en tu corazón hacia el Señor, no tendrás temor al hombre. El temor al hombre es un lazo, ata a uno.
Ellos escogieron obedecer a Dios. Tenían valentía de nuevo para obedecer a Dios. ¿Cuántos saben que la obediencia no siempre es fácil? Hacer lo correcto no siempre es cómodo y requiere valentía. También ellos decidieron, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir adelante. Muchos quizá hubieran dicho, bueno, nos dijeron que no podemos, así que vamos a sentarnos en la banca y callar la boca. Pero ellos no dijeron eso, dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En otras palabras, vamos a seguir avanzando, compartiendo las buenas nuevas. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos en que muchas veces la iglesia moderna se ha vuelto muy frágil. Que muchas veces la gente quiere rendirse por cualquier cosa. O quieren desanimarse. O estoy desanimado. Ya no estoy buscando a Dios. O algo pasó. Alguien me ofendió. Y a veces somos demasiado frágiles. Dios nos llamó a ser soldados. ¿Dónde están los soldados de Cristo? ¿Dónde están los guerreros llenos del Espíritu Santo y de valentía? Que tengan la valentía de nuevo de seguir avanzando aún cuando no es fácil. Aún en medio de la presión. Ellos tenían la valentía de hacer lo que era correcto. Proverbios 28, versículo 1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Ese versículo compara el justo, su confianza a un león. Nosotros tenemos un perro salchicha, pesa 10 libras, es bien chiquito. Pero él camina como si fuera león. Yo creo que en su mente él piensa que es león. Él tiene mitad de tamaño de nuestro gato, pero camina si fuera un león. Hasta que hace alguna travesura. Y siempre lo sabemos porque anda con su cabeza hacia abajo. Se nota su culpabilidad. Y si este versículo, el justo está confiado como un león, pero mira lo que dice del impío, la persona que está en desobediencia, dice que huye sin que nadie lo persiga. Cuando uno anda fuera de la voluntad de Dios, anda en inseguridad, en desconfianza. Quizá está diciendo, bueno, van a descubrir lo que hice. Descubrirán. La gente puede, quizá alguien va a saber lo que estoy pensando, cómo estoy viviendo. ¿Será que me van a descubrir? ¿O será que Dios me va a juzgar porque no me arrepiento? O sea, uno anda inseguro, con desconfianza, cuando no tiene una relación sana con el Señor. Pero cuando uno tiene una comunión con el Señor, está caminando con Él en una relación recta, no perfecta, pero cuando hay pecado uno se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor. Cuando uno está caminando en comunión sana con el Señor, hay una confianza, hay una seguridad. El justo está confiado como un león. Vamos a seguir leyendo en Hechos 4. Hechos 4 dice, entonces, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que ellos les amenazan otra vez. Y versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿A dónde fueron?
cuando desotaron, no fueron a esconderse por allí, no regresaron a su casa, fueron a la casa de Dios. Los creyentes estaban reunidos juntos y ellos fueron a la casa donde los otros creyentes estaban. No nos dice qué estaban haciendo la iglesia, pero es muy probable que estaban orando, estaban congregados. Y Pedro y Juan regresan a la congregación y miren la respuesta a ese ataque del enemigo, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué es lo que hacen bajo el ataque? Oren. Entreguen esta situación al Señor. ¿Qué oraría usted en ese momento? Que tú sabes que me están diciendo, si yo hablo acerca de Jesús, dicen que me van a matar. ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría su oración? Y pues yo me imagino que mi oración sería, ay Dios, guárdame, protégeme. Y que no es malo orar por la protección, ¿verdad? Eso no es algo malo. Pero ellos comienzan su oración con alabanza, reconociendo que nuestro Dios es soberano y está en control. A pesar de los ataques del enemigo, Dios sigue en su trono y Él está en control. Escuchen las primeras palabras de su oración. No tenemos tiempo de leer toda la oración, pero vamos a leer esta primera parte y una parte al final. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ellos alaban al Señor. Dios, tú eres soberano. Dios, tú hiciste el cielo y la tierra. Algo que nos llene de confianza es saber que nuestro Dios es más grande que cualquier problema que enfrentamos, que nuestro Dios está en su trono, que Él es soberano, que Él hizo los cielos y la tierra, que podemos confiar en Él, podemos descansar seguros sabiendo que Él tiene el control. Ellos reconocen la soberanía del Señor. Vamos a avanzar a versículo 29. ¿Qué más oren? 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué más piden? Señor, danos denuedo. Danos denuedo para hablar tu palabra. El denuedo les metió en problemas en el primer lugar. El denuedo para levantar a ese paralítico. El denuedo para hablar acerca de Jesús, predicar el evangelio. Les había metido en problemas, pero ellos no van a tirar la toalla. Ellos tienen el valor de seguir adelante y piden más denuedo para hablar la palabra de Dios. Mientras Dios extiende su mano y que haga sanidades, señales y prodigios. Que Dios nos llene de nuevo en esta mañana. ¿Y cómo lo conseguimos? Por medio del Espíritu Santo. Y tener una comunión con el Señor, reconociendo, Él está conmigo. Él está conmigo. El Todopoderoso está conmigo. Cuando tú enfrentas una situación que te quiere llenar de ansiedad, te quiere llenar de miedo o preocupación o de timidez, recuerda quién es tu Dios y recuerda que está contigo. Y responde, dependiendo del Espíritu Santo, con amor, poder y dominio propio. No pierdes la cabeza por la presión de esta vida. Confía en tu Dios. Vamos a comenzar este tiempo de oración como ellos oraban
reconociendo que nuestro Señor es soberano, que Él es grande, Él es creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué no levante sus manos y vamos a comenzar a alabarlo? Señor, gracias. Tú eres soberano, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres grande. Tú eres el Todopoderoso. Sabemos que podemos confiar en ti. Padre, yo pido, Señor, que tú llenes a cada uno de nosotros otra vez con tu Espíritu Santo. Iglesia, ayúdame a orar eso. Lléname, Señor, otra vez. Lléname. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas. Y que no cerremos nuestros corazones a su obra en nuestras vidas. Que dejemos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Abre tu corazón. Abre tu vida. Él te quiere llenar con su presencia. Es la presencia de Dios que marca la diferencia en tu vida. Él te quiere llenar hasta que está rebosando. Quiere llenar tu copa hasta que está rebosando. Que no pases por esta vida nada más sobreviviendo cada día, esperando hasta que llegue al final del día de trabajo, pero que tú vives una vida en abundancia, lleno del Espíritu Santo y lleno de valor. Padre, danos de nuevo. Ayúdame a orar esto. Es que esto sea un tiempo de oración. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para buscar a Dios. Ayúdame a orar, Señor. Dame de nuevo. Give me boldness. Give me boldness to speak your word. Dame de nuevo para hablar tu palabra. Señor, llénenos con valor. Ayúdenos, Señor, a tener el valor, la valentía para creer en ti por cosas difíciles. Padre, ayúdenos, Señor, a tener el valor de enfrentar circunstancias difíciles. Ayúdenos a tener el valor de tomar decisiones correctas, aun cuando no sea fácil. Ayúdenos, Señor, a tener el valor de obedecerte, aun cuando otros no hacen, o cuando no es popular. Señor, llénenos con valor. Ayúdenos a tener el valor de seguir avanzando. Ayúdenos a tener el valor de vivir una vida de santidad. Llénenos. Hermanos, en esta historia, ellos tuvieron una oportunidad. Pedro tuvo una oportunidad de negar a Cristo otra vez, pero no lo hizo. Él fue fiel al mensaje. Y muchas veces cuando somos fieles al Señor, vamos a ofender a alguien. No lo tenemos que hacer a propósito, pero muchas veces hablar la verdad o vivir en santidad choca con otras personas. Y tenemos que hacernos una pregunta: ¿quién queremos ofender? ¿Queremos ofender a Dios o al hombre? Yo no quiero ofender al Señor, yo quiero serle fiel a Él, viviendo una vida de santidad. Señor, llénenos de valentía, llénenos de nuevo, y que sea glorificado tu nombre. Vamos a terminar con esta alabanza. El altar está abierto. Si quiere
venir y orar aquí. Pero todos alabando al Señor, todos orando.